Grabamos y compartimos pantalla. Esto debe ser. Ya sé en qué estamos. Ok, estábamos explicando esta cuestión de los costos marginales, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que esto era ni más ni menos que la función de oferta de productos, que es una versión, si se quiere, es la inversa, ¿no es cierto?, de la demanda por factores, ¿ok? El reverso, ¿no es cierto?, si se quiere, es parte del mismo problema. Y habíamos quedado ayer, me parece que en que... bueno, que se podrían requerir más explicaciones. ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre este asunto o no? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí o No, no? profe, está Todo bien. bien. Está todo claro, ¿no es cierto? O sea, es decir, eh, si se quiere, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no es cierto?, del costo marginal, ¿no es cierto?, tiene muchísimas aplicaciones a todo esto. A ver, un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, que a lo mejor a ustedes les resulta familiar, ¿no es cierto?, el hecho de que Arica, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí se produce muchísimo tomate, ¿no es cierto?, ustedes lo saben eso. En Arica, ¿no es cierto?, que si ya se venden tomate hasta en Punta Arenas en invierno. En Punta Arenas. ¿Cómo ocurre eso? O sea, cáchate, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, los tomates ariqueños, ¿no es cierto?, viajan algo así como 4.700 kilómetros, casi 5.000 kilómetros, ¿no es cierto?, viajan para ser vendidos en Punta Arenas. De hecho, una parte importante de ese viaje normalmente la hacen en avión. O sea, los tomates se van en avión hasta Punta Arenas. ¿Qué tal? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la razón es bastante simple, ¿no es cierto? Porque como en esa época, ¿no es cierto?, que si estamos pensando en pleno invierno, que sé yo, ¿no es cierto?, en Punta Arenas, ¿no es cierto?, el kilo de tomate es una verdadera joya, una fortuna, ¿no es cierto?, vale una fortuna. Eh, no es raro, ¿no es cierto?, que el kilo de tomate se trance alrededor de unos 5.000 pesos el kilo en Punta Arenas, o algo más incluso. Claro, 5.000 pesos el kilo llegáis hasta Punta Arenas, ¿no es cierto? Es decir, te los lleváis caminando, ¿no es cierto? Que si yo te los lleváis en primera clase, ¿no es cierto?, si es necesario. Para 5 lucas el kilo, ¿no es cierto?, es una fortuna. Bueno, en la medida, ¿no es cierto?, que van entrando otros productores, qué sé yo, ¿no es cierto?, el precio va bajando, ¿no es cierto?, en la medida que nos acercamos al verano. Claro, los tomates desde Arica, ¿no es cierto?, ya, qué sé yo, cuando baja a 3.000 pesos el kilo, ¿no es cierto?, llegan hasta Puerto Montt nomás. Cuando llegan como a 2.000 pesos el kilo, ¿no es cierto?, llegan hasta Santiago. ¿Ok? Cuando está ahí a 500 pesos el kilo, 200 pesos el kilo, ¿no es cierto?, no salen de Arica. Es la misma lógica que hay acá. ¿Ok? En el fondo, ¿no es cierto?, que si a mí me cuesta, ¿no es cierto?, la cuestión es el costo marginal, ¿no es así? O sea, yo puedo llegar a Punta Arenas, ¿no es cierto?, cuando el precio, ¿no es cierto?, me cubre el costo marginal de llegar hasta Punta Arenas con los tomates. ¿Ok? El costo marginal. O sea, está claro, ¿no es cierto?, que yo llegué con los tomates, por ejemplo, hasta Santiago, en pleno invierno, ¿no es cierto? ¿Me conviene seguir vendiendo más al sur? Claro, porque tengo más costos, ¿no es cierto? Probablemente me cueste, que si yo, otra luca más llegar por kilo, ¿no es cierto?, por ejemplo, me cuesta una luca más, ¿no es cierto?, llegar hasta Puerto Montt, por ejemplo. Y a lo mejor me cuesta otras 2 lucas más, ¿no es cierto?, llegar por avión hasta Punta Arenas. Pero si el precio son 5.000 pesos, ¿no es cierto?, me alcanza para cubrir, ¿no es cierto?, los costos marginales de llegar con el producto hasta ese lugar. ¿Ok? La lógica, ¿no es cierto?, es exactamente la misma que tenemos acá. Entonces, si es que efectivamente, ¿no es cierto?, esta función de costos marginales nos está describiendo, ¿no es cierto?, aquellas cantidades máximas, ¿no es cierto?, que las personas están dispuestas a vender a un determinado precio de mercado, entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, de una oferta de productos, tal como está señalizado acá. ¿Ok? Eso es la oferta de productos, casi por definición. Este tema, ¿no es cierto?, claro, hay otros parámetros más, ¿no es cierto?, que son importantes en este asunto, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dejar por ahora, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, simplemente me interesa dejarlo enunciado,
porque seguimos pegados, ¿no es cierto?, en cuestiones de economía simplemente, ¿no es cierto?, y por lo tanto nos vamos a saltar algunos detalles, ¿no es cierto?, pero sí vamos a explicar un poco cuál es el sentido que tiene esto en el largo plazo, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto?, tenemos descrito, ¿no es cierto?, por una parte la demanda de factores productivos, ¿no es cierto?, y la oferta de productos, ¿no es cierto?, en el corto plazo. ¿Qué es lo que ocurre en el largo plazo? Entonces vamos a hablar, ¿no es cierto?, ahora de la oferta en el largo plazo. Bien, en el caso de la oferta de largo plazo, ¿no es cierto?, tenemos un problema, ¿no es cierto?, dijimos, mira, en el largo plazo todos los factores productivos son móviles, o sea, eso implica, ¿no es cierto?, que si nosotros tenemos una función del tipo Q igual f de k, l, ¿no es cierto?, significa que los dos coeficientes, ¿no es cierto?, los dos factores productivos puedo movilizarlos, puedo moverlos para adaptarlos, ¿no es cierto?, a la mejor combinación de factores productivos que yo puedo tener en el largo plazo, ¿ok? Y eso nos limita un poquito el análisis gráfico, ¿no es cierto?, porque ahora tenemos, ¿no es cierto?, una función de producto, ¿no es cierto?, y tenemos dos variables que se pueden mover, el capital del trabajo. Necesitaríamos algo así como un gráfico de 3 dimensiones, pero podemos optar, ¿no es cierto?, a hacer un esquema parecido al que usamos con ¿cómo se llama?, con la teoría del consumidor. Uno puede decir, mira, si yo tengo, qué sé yo, en un eje, el capital y el trabajo, ¿no es cierto?, yo puedo, ¿no es cierto?, dibujar, ¿no es cierto?, curvas de isoproducto, digamos, ¿ok? Es decir, yo puedo dibujar todas las combinaciones de capital y trabajo, ¿no es cierto?, que producen el mismo nivel de producción, ¿ok? Lo que habíamos comentado en varias oportunidades, ¿no es cierto?, habíamos dicho, mira, el capital y el trabajo, ¿no es cierto?, se puede combinar de diferentes maneras, ¿no es cierto?, para producir un mismo producto, ¿ok? O sea, yo puedo, que si yo usar, que si yo hornos automáticos, que si yo puedo usar maquinaria sobadora, que si yo puedo usar máquinas de cortar, que si yo un montón de cosas de ese estilo, o una señora, ¿no es cierto?, con un muslero, ¿no es cierto?, que si un poco de leña y ya, acá está ahí para fabricar empanadas. El resultado es el mismo, empanadas. En un caso lo estoy haciendo con mucho capital, ¿no es cierto?, y en otro caso lo estoy haciendo con poco capital, ¿no es cierto?, con mucho trabajo simplemente. ¿Ok? En ese caso, ¿no es cierto?, muchos socios, lo que yo tengo, ¿no es cierto?, va a ser algo como esto, ¿ok? Una curva, ¿no es cierto?, en que yo tengo fijo el nivel de producto, Q igual a algún nivel de producto, Q sub 0. Y todas estas combinaciones de factores productivos producen la misma cantidad de producto, ¿ok? O sea, yo puedo producir esta cantidad Q0, o sea, pongamos un número, o sea, digamos, por ejemplo, este Q es igual a 100, ¿ok? Por cualquier número. Lo puedo producir, ¿no es cierto?, con esta combinación de L0, ¿no es cierto?, K0, es decir, mucho capital y poco trabajo, o bien con esta otra combinación, L1 y K1, ¿no es cierto?, mucho trabajo y poco capital. ¿Ok? Este es el caso, ¿no es cierto?, de la señora que lo único que tiene, ¿no es cierto?, es un usulero, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y un cuchillo para hacer empanadas. ¿Ok? Este otro caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, de una empresa, ¿no es cierto?, que tiene, qué sé yo, hornos automáticos, qué sé yo, tiene máquinas sobadoras, tiene, qué sé yo, máquinas picadoras y todas esas cosas. ¿Ok? Esta curva, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Esta curva que está acá, ¿no es cierto?, tiene un nombre, ¿no es cierto?, y la conocemos como la isocuanta. ¿Ok? Esa curva, ¿no es cierto?, se conoce como la isocuanta. Isocuanta es un nombre, ¿no es cierto?, cualquiera, significa el mismo nivel de producción, ¿no es cierto? Y claro, al igual que la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, yo puedo tener un mapa de isocuantas, ¿no es cierto?, que me definen todos los niveles posibles de producción con las distintas combinaciones de capital y trabajo. ¿Ok? Es obvio, ¿no es cierto?, que yo me muevo en esta dirección, ¿no es cierto?, que si yo, esto es algo así como, de nuevo, igual que la teoría del consumidor, algo así como una especie de mapa de curvas de nivel, ¿no es cierto?, en que yo me estoy moviendo hacia distintos niveles de producción con combinaciones de capital y de trabajo. ¿Ok? Entonces, y entonces aquí aparecen varias cosas más que, ¿no es cierto?, que uno debería observar. ¿Ok? ¿De qué dependerá, ¿no es cierto?, el nivel, el uso relativo de factores productivos?
¿Cuánto capital y cuánto trabajo usaré, ¿no es cierto?, para producir un nivel cualquiera de producto? Por ejemplo, pensemos que si yo acá, no sé, pues aquí tengo un Q igual 200, por decir algo, ¿no es cierto? Si yo quiero producir ese nivel de producción, ¿no es cierto?, que yo quiero producir 200 empanadas al día, por ejemplo, ¿cuánto capital y cuánto trabajo querré utilizar? De nuevo, recuerden que estamos en el análisis de largo plazo. Aquí las ganas, ¿no es cierto?, son infinitas, ¿no es cierto? Uno puede pensar cualquier cosa, ¿ok? No es necesario que tengan que comprarlos, ¿ok? Necesariamente, ¿no es cierto?, no tiene que hacer el proyecto, ¿no es cierto?, en una que se le parezca, sino que simplemente, ¿no es cierto?, qué sería lo óptimo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del productor, ¿no es cierto?, para producir un determinado nivel de producto, ¿ok? Esa es un poco la lógica, ¿no es cierto?, de este esquema. Para eso necesitamos definir otra curva, ¿ok? Vamos a decir, mira, en realidad las empresas van a estar sujetas a un, si se quiere, a un presupuesto, ¿ok? A un presupuesto de producción, ¿no es cierto? Y un poco la lógica, ¿no es cierto?, de lo que debería ser la empresa que maximiza beneficios en el largo plazo, ¿no es cierto?, sería decir, mira, vamos a tratar de producir un cierto nivel de producto, ¿no es cierto?, al mínimo costo. Si yo defino un presupuesto de producción, un presupuesto para producción, yo puedo hacer una de dos cosas. Uno, podría tratar de producir Q0, producir un Q cualquiera, ¿no es cierto?, digamos, al mínimo costo. ¿Ok? O bien, podría decir, ¿no es cierto?, yo quiero maximizar la producción con un costo dado. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que el problema, ¿no es cierto?, no es el mismo. Minimizar el costo de un nivel de producto no es lo mismo que maximizar el producto al mínimo costo, a un costo dado. ¿Ok? No es lo mismo, ¿no es cierto?, en términos generales. Pero sí puede ser lo mismo, ¿no es cierto?, en la medida que nosotros impongamos ciertas restricciones matemáticas, ¿no es cierto?, a las funciones de producción. ¿Ok? Aquí aparece toda una cuestión, ¿no es cierto?, que es de tipo empírico, ¿no es cierto? Las funciones de producción tienen ciertas características, ¿no es cierto?, que están bastante bien ilustradas, ¿no es cierto?, si se quiere, en la teoría económica, en las mediciones econométricas que se han hecho, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. En general, ¿no es cierto?, uno puede suponer, sin mucho error, ¿no es cierto?, de que estas curvas, ¿no es cierto?, son al menos homotéticas, ¿ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que son iguales unas con otras, ¿ok? Son exactamente iguales, ¿no es cierto? Si uno describe una curva de estas, ¿no es cierto?, las describe todas. Lo único que cambia, ¿no es cierto?, es el nivel de producto en la medida que uno se va moviendo hacia afuera. ¿Ok? Tema discutible en alguna parte, ¿no es cierto? Pero lo podemos ver en algún minuto, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, uno puede apostar, ¿no es cierto?, que las tecnologías de producción, ¿no es cierto?, suelen tener esa característica bien especial, ¿no es cierto?, que es la homoteticidad. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, la combinación de factores, ¿no es cierto?, la función de producción, ¿no es cierto?, se comporta de manera parecida, ¿no es cierto?, a distintos niveles de producto. ¿Ok? Por supuesto, las condiciones, ¿no es cierto?, de diferenciabilidad, ¿no es cierto?, por lo tanto, continuidad de las funciones, etcétera, ¿no es cierto?, y otra serie de otros requisitos más, ¿no es cierto?, de tipo matemático principalmente, nos permiten afirmar algo un poco fuerte. Esto que está acá, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones, genera el mismo resultado. Minimizar el costo de un nivel de producto o maximizar el producto sujeto a un costo es más o menos el mismo problema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista teórico. ¿Ok? Bien, por lo tanto, ¿no es cierto?, eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos graficar, ¿no es cierto?, si se quiere, podemos buscar, ¿no es cierto?, alguna manera de representar esta restricción presupuestaria. Y la manera más obvia, ¿no es cierto?, es decir, mira, el presupuesto de producción, ¿no es cierto?, va a ser igual a la sumatoria de los factores, ¿no es cierto?, por sus remuneraciones, simplemente. El presupuesto, ¿no es cierto?, entonces va a ser igual a W por L, ¿no es cierto?, más R por K. ¿Ok?
para cualquier nivel, ¿no es cierto?, de presupuesto, ¿no es cierto?, esto es una identidad. ¿Okay? De nuevo, si ustedes se fijan bien, en este plano, ¿no es cierto?, acá lo puse al revés, es solamente una cuestión de consistencia, simplemente, de K, L, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tengo ahí? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Eso es simplemente una línea recta. ¿Ok? No me quedo muy recta, digamos, pero bueno. A ver si podemos hacerla recta, sin que quede ninguna pelotera aquí. Para lo que sirve las tarjetas bancarias. Acá, 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 ya. Ahí quedó más recta, ¿ok? Esta cosa, ¿no es cierto? Esta recta presupuestaria, ¿no es cierto? Es lo que nosotros conocemos como la isocosto. La curva isocosto. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta restricción, ¿no es cierto?, el costo de producción es el mismo. ¿Ok? Si yo quiero producir en un nivel como este, ¿no es cierto?, por ejemplo, con esta intensidad de uso de capital y trabajo, ¿no es cierto?, yo tengo el mismo costo de producción que si produzco acá. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? Hasta aquí, ¿no es cierto?, esta cuestión se parece harto a la teoría del consumidor, ¿no es cierto? Adivinen qué es lo que viene ahora. Bueno, fácil, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer ahora, ¿no es cierto, chanquitos? Es que hay que juntar los dos conjuntos de curvas que hemos dado. Las isocostos con las isocuantas y ver qué es lo que nos ocurre. Veamos qué es lo que nos ocurre, ¿ok? O sea, yo podría tener, ¿no es cierto?, qué sé yo, algo como eso. No quedó muy bien dibujada, pero bueno. Yo tengo mi plano, ¿no es cierto?, de isocuantas acá. Y mi isocosto ahí. ¿Dónde necesitaré? Si es que yo estoy maximizando beneficios. No, la respuesta es bastante sencilla, ¿no es cierto? Si yo digo, mira, quiero, opción 1, dijimos, 1, maximizar la producción, maximizar Q, dado el presupuesto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que buscar a lo largo de esta recta, ¿no es cierto?, el nivel más alto de producción posible. ¿Dónde está eso? Acá. Entonces, ¿dónde es tangente la isocuanta con la isocosto? La alternativa 2, dijimos, ¿no es cierto?, minimizar el costo, digamos, el presupuesto, ¿no es cierto?, dado un nivel de producto. Digamos que yo quiero producir esto que está acá. Digamos, pongamos el nombre de esta curva que está aquí. Digamos que se llama Q1. Minimizar el presupuesto, ¿no es cierto?, sujeto a Q1. ¿Cuál es el nivel más bajo de costo, ¿no es cierto?, que yo tengo para producir Q1? De nuevo, este mismo punto. ¿Estamos claros? Sorpresa. Este punto, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, que no tiene nada muy nuevo respecto a la teoría del consumo, ¿no es cierto? Yo esta parte la estoy pasando rápida, ¿no es cierto?, porque es muy parecido a la teoría del consumo, ¿no es cierto? Y yo creo, supongo, ¿no es cierto?, que no hay muchas dificultades para entenderla esta cuestión. Por supuesto, de nuevo, si hay dificultades, ¿no es cierto?, si alguien se queda medio colgado la brocha, por favor grite, ¿ok? Porque podemos repasarlo, ¿no es cierto?, explicarlo más despacio, o quisiera explicar más cosas, ¿no es cierto?, sin ningún problema, ¿ok? ¿Algún problema? ¿Alguien no cachó algo? ¿Alguien se quedó abajo en la micro en alguna parte? Fantástico. Bien.
¿Qué es lo que nos ocurre en un punto como este? Bueno, caractericemos ese punto, ¿ok? Ese punto, ¿no es cierto?, tiene, en ese punto ocurre, ¿no es cierto?, que la pendiente de la isocosta, ¿no es cierto?, es la misma que la pendiente de la isocuanta. Digamos, acá, ¿no es cierto?, vamos a dibujarlo con otro color, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la pendiente de isocosto igual a la pendiente de la isocuanta. Fenómeno. ¿Y cuál es la pendiente de la isocosto aquí? Bueno, aquí está la isocosta, ¿no es cierto? Veamos si despejamos, ¿no es cierto? K, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, si despejamos K, ¿no es cierto? Nos queda ¿qué cosa? Igual a P, ¿no es cierto? Menos WL, ¿no es cierto? Partido por R, ¿no es cierto? Partido por R. Y ya, ¿cierto? Esto es una constante, ¿no es cierto? P partido por R, ¿no es cierto? Es simplemente eso, ¿no es cierto? Y acá mira lo que tengo. W partido por R, ¿no es cierto? Esto es la pendiente, esto que está acá. Es la pendiente de mi curva isocosto. ¿Ok? Ya tenemos un pedacito. ¿Ok? Ya sabemos cuánto es la pendiente de la isocosto. Y la pendiente la isocuanta, ¿cuál será ahí en este caso? Bueno, recordamos, ¿no es cierto?, que la isocuanta, ¿no es cierto?, son combinaciones de producción, ¿no es cierto?, son combinaciones de factores, ¿no es cierto?, que producen el mismo nivel de producto. O sea, este punto que está acá, ¿no es cierto?, mide la tasa a la que yo puedo cambiar capital por trabajo, manteniendo el nivel de producción constante. ¿Ok? ¿Ok? O sea, si yo me muevo 1 milímetro para acá, ¿no es cierto?, lo que me está midiendo eso, ¿no es cierto?, es cuánto tengo que cambiar, ¿no es cierto?, un factor por otro, ¿no es cierto?, para mantener constante el nivel de producto. Eso tiene un nombre. La pendiente de la isocuanta tiene un nombre. Eso se conoce, ¿no es cierto?, como la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución técnica, algunos textos le ponen. Por eso, justamente por lo que acabamos de describir, ¿ok? Porque, ¿no es cierto?, porque esa tasa, ¿no es cierto?, mide, ¿no es cierto?, cuánto debo cambiar técnicamente, ¿no es cierto?, un factor por otro, ¿no es cierto?, para mantener el nivel de producto. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo eso?, ¿no es cierto? Supongamos, por ejemplo, que sé yo, que yo tengo muchos trabajadores, ¿no es cierto?, que sé yo, en la fábrica de empanadas, ¿ok? Tengo una vieja, ¿no es cierto?, dos viejas, ¿no es cierto?, que están amasando permanentemente masa para hacer las empanadas, ¿ok? ¿Cuántas máquinas amasadoras necesito para sustituir a las dos viejas? Y permanecer constante ¿cómo se llama?, la producción de empanadas. Eso es lo que está midiendo eso. ¿Ok? ¿Por cuántas máquinas tengo que sustituir a las viejas, ¿no es cierto?, para mantener constante el nivel de producción? O al revés, ¿no es cierto?, qué sé yo, supongamos que yo tengo una máquina, ¿no es cierto?, qué sé yo, y tengo que venderla porque tengo problemas de plata, ¿no es cierto? ¿Cuántas viejas necesito contratar para sustituir la máquina? Y mantener, ¿no es cierto?, entonces el nivel de producto constante. ¿Ok? Esa es la lógica de la tasa marginal de sustitución. No vamos a entrar en muchos detalles por ahora, ¿no es cierto? Pero vamos a decir que, mira, la tasa marginal de sustitución técnica, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto?, entonces, al producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital, ¿no es cierto?, en este caso puntual donde tengo en el eje de abajo, ¿no es cierto?, el trabajo y en el eje de arriba el capital, ¿ok? Y el eje vertical. Y esto, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a W partido por R, como habíamos visto antes. ¿Ok? Estos chanchitos
Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la tasa marginal de sustitución es igual entonces a la relación de precio de los factores. De factores productivos, ¿ok? Fantástico, ¿no es cierto? Bueno, esto es, ¿no es cierto, muchachos? Algo así como el segundo misterio de la Trinidad, ¿ok? Porque esto significa, ¿no es cierto?, que el producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, sobre el salario, ¿no es cierto?, va a ser igual al producto marginal del capital sobre el precio del capital. Esto tiene mucha importancia. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, de esta definición, por ejemplo, aparece, qué sé yo, conceptos como la discriminación. ¿Ok? Ya, a ver, en Chile se dice, ¿no es cierto?, por ejemplo, eh, que el mercado del trabajo discrimina contra las mujeres. ¿Es cierto eso? Se dice que las mujeres ganan como un 20% de menos que los hombres. ¿Es cierto eso? ¿Hay discriminación en contra de las mujeres en el mercado del trabajo en un país como Chile, por ejemplo? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, que esto por extensión, ¿no es cierto?, hace igual, ¿no es cierto?, esto es una condición, ¿no es cierto?, que se puede replicar para cualquier cantidad de factores productivos. O sea, yo podría decir, mira, el producto marginal del trabajo de los hombres sobre el salario de los hombres también es igual al producto marginal del trabajo de las mujeres sobre el salario de las mujeres. O sea, no es suficiente con constatar, ¿no es cierto?, que a las mujeres se les paga menos. También hay que preguntarse si es que producen marginalmente lo mismo que los hombres. De hecho, podría haber discriminación entre los factores productivos, ¿no es cierto?, aun cuando hubieran salarios iguales, si es que el producto marginal de uno de los factores productivos es mayor que el otro, por ejemplo. Si esto no es igual, ¿no es cierto?, entonces existe discriminación. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una definición económica, ¿no es cierto?, de discriminación. ¿Ok? ¿Estamos, chancho? ¿Sí, no? Sí, no hay problema. Bueno, gráficamente, ¿no es cierto?, también no nos vamos a meter mucho en cálculo, ¿no es cierto?, podemos explicar también qué es lo que ocurre, por ejemplo, si es que hay cambios en los precios relativos a los factores productivos. Es fácil de verlo, ¿no es cierto? Si decimos, mira, de nuevo tenemos el IK por estos lados, ¿no es cierto? Y supongamos que yo tengo mi isocuanta ahí, mi isocosto ahí. Eh, Fea. Salió más o menos una mala recta, pero bueno, ya, no me gustó tampoco. ¿Por qué sale guatear? Porque está deformada la tarjeta o algo por el estilo. Bueno, ya, me aburrí. Ahí tengo mi isocosto, ¿ok? Recuerden, ¿no es cierto?, que esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, es W partido por R, ¿ok? Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que no sé, que aumentó, por ejemplo, el precio del capital. ¿Qué pasa ahí? Que subió la tasa de interés real, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Bueno, si ocurre algo como eso, ¿no? Significa que yo ya no puedo, para empezar, contratar la misma cantidad de capital que tenía antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a poder contratar capital hasta por ahí nomás, ¿ok? Voy a poder seguir contratando la misma cantidad de trabajadores que antes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo voy a tener un movimiento de esa manera de la isocuanta, de la isocosto. ¿Estamos claros? Esto que está acá, ¿no es cierto?, es también W partido por R, ¿no es cierto?, pero con un R1
en que R1 es mayor que el R0. ¿Estamos? Y ahora pongamos nuestro mapa de isocuantas, ¿no es cierto? Superpongámoslo aquí, ¿no es cierto? Solamente para ver qué significa eso, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con las decisiones de las empresas. ¿Ok? Yo podría tener, qué sé yo, no sé, una isocuanta ahí. Fíjate lo que me pasa ahí. Si yo antes estaba produciendo con una combinación como esa, ¿no es cierto? L0, K0, ¿no es cierto? Ahora voy a producir menos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y voy a estar produciendo, ¿no es cierto? Voy a producir con una tecnología que es más intensiva en trabajadores. ¿Estamos claros? Un alza en el precio del capital, ¿no es cierto?, hace que las empresas produzcan de una manera más intensiva, ¿no es cierto?, en el otro factor productivo, en el trabajo. ¿Ok? O quieren hacerlo. Bueno, y al revés lo mismo, ¿ok? O sea, si hay un alza de salario, ¿no es cierto?, entonces las empresas van a ser más intensivas en uso de capital, ¿no es cierto?, para trabajar que uso de trabajo. ¿Estamos claros? ¿Es más o menos claro el tema? Esto, como siempre, tiene algunos problemitas, ¿no es cierto? Es decir, que si yo en los países menos desarrollados, ¿no es cierto?, una de las cosas que se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, se han dado subsidios al capital, ¿no es cierto?, para tecnificar la producción, por ejemplo, ¿ok? De hecho, incluso países con gobiernos que se autodenominan de izquierda, ¿no es cierto?, como el caso de Venezuela, el Perú, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, Chile también, ¿no es cierto?, hasta los años 70, ¿no es cierto?, incluso diferenciado, ¿no es cierto?, que si yo, para el uso de moneda extranjera, ¿no es cierto?, que si yo diferenciaba por el uso. O sea, si tú querías, que si yo, no sé, salir a pasear, ¿no es cierto?, y necesitabas dólares, te los vendían a un precio. Si tú querías comprar artículos de consumo, ¿no es cierto?, y querías importarlos, ¿no es cierto?, y por lo tanto comprarlos en moneda extranjera, ¿no es cierto?, entonces te los vendían también igual de caro, ¿no es cierto?, los dólares. Pero si tú querías importar maquinaria, por ejemplo, para la producción, entonces te vendían los dólares, ¿no es cierto?, a precios más bajos, más baratos. Era una manera de tecnificar las economías, es decir, de importar más capital, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. ¿Qué es lo que tendría que esperar uno, ¿no es cierto?, con una cosa como esa? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo más obvio de todo, ¿no es cierto?, que ocurre ahí es que si tú haces más barato el capital, ¿no es cierto?, lo que te termina ocurriendo es que las empresas se hacen más intensivas en capital y menos intensivas en mano de obra. Es decir, los países que implementan políticas, ¿no es cierto?, que permiten abaratar los costos del capital, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es hacer más intensiva la producción en capital, que es el factor más escaso. Y de hecho, ¿no es cierto?, a los trabajadores los dejan desocupados, si quieren, ¿no es cierto?, porque los trabajadores se hacen relativamente más caros que el capital. O sea, consigues el efecto exactamente al contrario, ¿no es cierto?, en el largo plazo. ¿Ok? Es muy estúpido este asunto, ¿no? ¿Será muy estúpido eso de ponerle subsidios al capital, por ejemplo? Bueno, quizás, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que si tú haces más capital intensiva las economías, ¿no es cierto?, una de las cosas que te ocurre en realidad, ¿no es cierto?, es que la productividad marginal de los trabajadores aumenta también. ¿Ok? Porque los trabajadores tienen más equipamiento, ¿no es cierto?, más capital, ¿no es cierto?, para trabajar que cuando no es así. ¿Ok? Entonces, en la práctica, ¿no es cierto?, eso, si bien disminuye el empleo, también aumenta, ¿no es cierto?, las remuneraciones de las personas que tienen trabajo. Eso es obvio, ¿no es cierto?, qué sé yo,
Un trabajador con una motoniveladora, ¿no es cierto?, hace mucho más trabajo que un trabajador con una pala. ¿No es así? Es más productivo, ¿no es cierto?, un trabajador con computador, ¿no es cierto?, que un trabajador con abaco. ¿No es así? Esa es un poco la lógica, eso es lo que se busca. Pero, ¿no es cierto?, se busca también a costa, ¿no es cierto?, si se quiere, de disminuir el empleo o si se quiere aumentar el desempleo, ¿no es cierto?, por otro lado. ¿Ok? Como siempre en economía, ¿no es cierto?, siempre hay soluciones de compromiso, es decir, eh, no todas las cosas son buenas para todos, digamos, es decir, pasan cosas como esa, ¿ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí? Dicho lo contrario también es cierto, es decir, en muchas partes, ¿no es cierto?, cuando hay desempleo, ¿no es cierto?, una de las cosas que se hace es subsidiar el empleo. El caso, ¿no es cierto?, que soy chileno, ahora que estamos en pandemia, ¿no es cierto?, el gobierno acaba de sacar, ¿no es cierto?, que soy algunos subsidios para la contratación de trabajadores. Es decir, lo que están haciendo con eso, ¿no es cierto?, es disminuir, ¿no es cierto?, el costo, ¿no es cierto?, del trabajo en relación al capital. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que la producción se va a hacer más trabajo intensiva, ¿no es cierto?, cosas que se podrían hacer con máquinas, ¿no es cierto?, se hacen con trabajadores. Y eso está al descuento, ¿no es cierto?, para absorber empleo. Pero está muy malo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la productividad. O sea, si tú, qué sé yo, construyes, ¿no es cierto?, qué sé yo, si tú, qué sé yo, usas un bulldozer, ¿no es cierto?, qué sé yo, y el bulldozer te puede mover 10 metros cúbicos con una sola pala, ¿no es cierto?, bueno, eso mismo, ¿no es cierto?, lo pueden hacer como 20 trabajadores con pala, en el mismo tiempo, ¿no? O sea, el costo de operación de un bulldozer, ¿no es cierto?, en realidad se termina produciendo, ¿no es cierto?, se termina usándose, ¿no es cierto?, para pagar el salario de 20 trabajadores. O sea, con eso estás haciendo menos productivo el trabajo también. ¿Estamos claritos? Bien, los noto motivados hoy día. Una segunda pregunta, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los cambios de los precios relativos. Cuidado con esto, este es un análisis de largo plazo. Esto lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, es cómo se comportan las empresas, ¿no es cierto?, en el largo plazo cuando pueden mover todos los factores productivos. Y esto es extendible, ¿no es cierto?, a muchos otros factores productivos. Hay complicaciones entre medio, ¿ok? Son cuestiones que no las vamos a ver ahora en clase, ¿no es cierto?, porque produce algunas dificultades, ¿no es cierto?, que no tiene sentido verlas ahora, ¿no es cierto?, en un curso como este, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, la discusión sobre la inmigración, por ejemplo, aquí uno podría analizarla, ¿no es cierto?, en base a este modelo, ¿ok? ¿Los trabajadores inmigrantes son malos para los trabajadores locales o no? ¿Es bueno que vengan trabajadores migrantes acá a Chile? ¿Qué opinan ustedes? Me tenía medio chato la radio, ¿qué quieres que te diga? Ya, opinen, ¿qué les parece? ¿Los trabajadores inmigrantes son malos para los trabajadores locales? Bueno, el problema que tenemos ahí, muchachos, ¿no es cierto?, es que eso va a depender, ¿no es cierto?, de relaciones un poquito más complejas. Por eso es que les decía, ¿no es cierto?, que no tiene mucho sentido meterse en esos temas ahora. Miren lo que ocurre. Cuando nosotros metemos trabajadores inmigrantes en este modelo, estamos hablando de un modelo en que hay más de dos factores productivos. O sea, mi función de producción, ¿no es cierto?, por ejemplo, va a ser ahora una función de capital, ¿no es cierto?, por ejemplo, capital, coma, trabajadores locales, digamos, y coma, trabajadores inmigrantes. ¿Ok? Bueno, esta función de producción, ¿no es cierto?, tiene tres factores productivos. Y en esta función de producción, ¿no es cierto?, la relación de sustitución que aparece aquí, ¿no es cierto?, entre capital y trabajo, ¿no es cierto?, no es tan clara. ¿Ok? El capital, ¿no es cierto?, probablemente es sustituto, ¿no es cierto?, de estas dos categorías de trabajadores, pero nada nos dice, ¿no es cierto?, entre ellas mismas. ¿Son sustitutos o no los trabajadores locales versus los trabajadores migrantes?
La respuesta no es clara, ¿ok? El trabajador inmigrante, ¿no es cierto?, normalmente toma pegas, ¿no es cierto?, que los trabajadores chilenos no toman, ¿ok? Pero si eso ocurre, ¿no es cierto?, ocurre que también es posible, ¿no es cierto?, que los trabajadores locales se puedan dedicar a actividades más productivas, con el comentario y la riqueza para todo el mundo. Libera a trabajadores más productivos, ¿no es cierto?, el hecho de tener inmigración. ¿Ok? No podría decir, mira, trabajadores profesionales versus trabajadores no calificados, por ejemplo. Bueno, los trabajadores profesionales, ¿no es cierto?, sin trabajadores no calificados, ¿no es cierto?, son menos productivos que con trabajadores no calificados. Es decir, el profesional, ¿no es cierto?, en la mayor parte de los países del mundo, ¿no es cierto?, es un tipo, ¿no es cierto?, que tiene a su cargo varios otros trabajadores. Y si no hay de los otros trabajadores, ¿no es cierto?, entonces el trabajador profesional, ¿no es cierto?, es bastante poco productivo. O sea, hay una relación de complementación entre trabajadores calificados y entre trabajadores no calificados y profesionales. Lo mismo podría ocurrir con los trabajadores inmigrantes. ¿Ok? De hecho, los cálculos que se han hecho sobre esta relación, ¿no es cierto?, indican que esta sustitución, ¿no es cierto?, no es tan sencilla. O sea, esta sustitución, ¿no es cierto?, es bastante baja. Tiende a ser cero. Hay experiencias de países como Inglaterra, por ejemplo, ¿no es cierto?, en que la inmigración produjo un alza de los salarios no migrantes, es decir, los trabajadores locales. Al revés, ¿no es cierto?, de lo que uno podría pensar, ¿no es cierto?, respecto a la inmigración. ¿Okay? Hay varios casos, como dicen, ¿no es cierto?, que han sido ilustrados, ¿no es cierto?, que si en el caso de California, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, también se observó una relación parecida a esa. En otros países del mundo se ha visto sustitución entre trabajadores locales y trabajadores inmigrantes. En ese caso, el trabajador inmigrante, ¿no es cierto?, perjudica al trabajador local. ¿Okay? ¿Estamos claritos en esto, muchachos? ¿O no? No. Si hay dudas sobre esto, me gritan. Bien, sigamos. Otro aspecto, ¿no es cierto?, que interesa, ¿no es cierto?, en la relación de largo plazo, ¿no es cierto?, es lo que ocurre con la función de expansión de la producción. La expansión de la producción tiene lugar de la siguiente manera en ese esquema. ¿Ok? Si nosotros vamos aumentando el presupuesto, por ejemplo, de producción, y digamos, por ahí primero, después por ahí, y después por aquí, etcétera, ¿no es cierto?, yo voy a tener, ¿no es cierto?, relaciones ¿cómo se llama?, de uso relativo de factores, ¿no es cierto?, que podríamos definirla de la siguiente manera. Decir, mira, por ahí, por ejemplo, por ahí la otra, ¿no es cierto?, por ahí la otra, y yo tendría una senda de expansión de la producción, ¿no es cierto?, que sigue ese camino. ¿Qué significa eso? Esa senda de expansión, ¿no es cierto?, llamémosla así, senda de expansión, de la producción, mide, de hecho, ¿no es cierto?, los costos totales de producción los costos totales mínimos de producción de un determinado nivel de producto. O sea, esta senda de expansión de la producción, ¿no es cierto?, es ni más ni menos que la oferta de largo plazo. ¿Ok? La oferta de largo plazo. Bueno, las diferencias, ¿no es cierto?, la dan las distancias que puedan haber entre las distintas isocuantas. O sea, esta puede ser 100, esto puede ser 200, esto puede ser 300, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo tengo aquí una medida de los costos, ¿no es cierto?, en cada uno de estos puntos, ¿no es cierto?, para producir 100, 200 y 300. ¿Ok? Esta cuestión, ¿no es cierto?, uno la puede llevar a un esquema un poquito más comprensible. Como está ahí, ¿no es cierto?, se ve bastante mal, no se entiende muy bien. ¿Ok? La oferta de largo plazo, ¿no es cierto?, entonces podría tener distintas formas. ¿Ok? Y eso es lo que interesa a este punto. De nuevo, vamos a ser bastante gruesos, ¿no es cierto?, en esta explicación, ¿no es cierto?
Pero típicamente, ¿no es cierto?, uno observa más o menos algo como esto, ¿ok? Las sendas de expansión de la producción, ¿no es cierto?, tienen un comportamiento de este tipo. Aquí tenemos cantidad, ¿no es cierto?, y aquí tenemos costos medios de largo plazo. ¿Ok? Esta curva, ¿no es cierto?, tiene un nombre. La conocemos como la curva de los rendimientos a la escala. ¿Ok? La curva de rendimientos a la escala, ¿no es cierto?, es la curva de oferta de largo plazo. ¿Ok? La curva de oferta de largo plazo. ¿Ok? Mide los rendimientos a la escala en el siguiente sentido. Lo que me está midiendo esa curva, ¿no es cierto?, son los costos de producción, ¿no es cierto?, óptimos, ¿no es cierto?, en el largo plazo. ¿Ok? Los mínimos costos de largo plazo, ¿no es cierto?, que yo tengo, dada una tecnología, ¿no es cierto?, para producir distintos niveles de producto. Ojo con esto. Aquí, ¿no es cierto?, podría haber una curva, ¿no es cierto?, qué sé yo, de oferta de corto plazo. Aquí podría haber una curva de costos marginales de corto plazo. Y una empresa, por ejemplo, produciendo en un punto como este. Sabemos que va a producir en un punto como ese. Esta curva, ¿no es cierto?, de costos marginales de corto plazo, ¿no es cierto?, tiene el capital constante, es decir, es una empresa que ya existe, que físicamente existe. Es decir, ¿no es cierto?, es un taller, ¿no es cierto?, un galpón con gente que trabaja, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, con los viejos cochinos, qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Existe. Esta curva, ¿no es cierto?, es una curva planificada, si se quiere. Uno podría tener, qué sé yo, una empresa que trabaje en un nivel como este, por ejemplo. Qué asco. Uno podría decir, mira, una curva como esa. ¿Ok? Aquí tengo otra empresa, ¿no es cierto?, cuyos costos marginales de corto plazo son estos que están acá. Y esta empresa, ¿no es cierto?, entonces va a estar produciendo esta cantidad con este costo. ¿Ok? ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en algunos libros le llaman a esta curva, ¿no es cierto?, le llaman la curva envolvente. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no es cierto?, está compuesta, ¿no es cierto?, por todas las tecnologías posibles de producción para un mismo producto. ¿Ok? Y muestra una cuestión que es bastante típica. O sea, casi todas las industrias, casi todos los productos, ¿no es cierto?, hay maneras, cuando son chicas las empresas, ¿no es cierto?, tienen costos de producción más altos. ¿Ok? No tienen escala suficiente, digamos. ¿Ok? O sea, si ustedes se ponen a fabricar empanadas en la casa, ¿no es cierto?, a lo mejor van a poder fabricar empanadas, ¿no es cierto?, qué sé yo, van a poder fabricar empanadas, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero les van a salir bien caras, ¿no es cierto? Porque tienen una cocina doméstica, porque tienen un mesoncito chico, qué sé yo, por ese tipo de razones, ¿no es cierto?, ustedes van a tener una producción, ¿no es cierto?, que es limitada. Y si ustedes quieren producir muchas empanadas, ¿no es cierto?, les van a salir re caras. ¿No es así? Si ustedes quieren producir cobre, ¿no es cierto?, y tienen una mina chica, ¿no es cierto?, bueno, una mina chica tiene costos de producción unitarios, ¿no es cierto?, más altos, mucho más altos, ¿no es cierto?, que una mina grande. Si ustedes quieren fabricar bicicletas, ¿no es cierto?, una fábrica chica de bicicletas, ¿no es cierto?, en general tiene costos más altos, ¿no es cierto?, que una fábrica grande. Eso es lo que está diciendo esta curva de economías de escala. ¿Ok? Nos está diciendo cómo se comporta la tecnología de producción, ¿no es cierto?, para un producto, ¿no es cierto?, en el largo plazo. ¿Ok? Y bueno, y aquí hay que distinguir varias situaciones. ¿Ok? Aquí hay que distinguir varias situaciones. Como les digo, esta cuestión, ¿no es cierto?, es una curva, ¿no es cierto?, que uno la observa en casi todas las industrias, tiene esta forma. ¿Ok? Casi todas las industrias tenemos un tramo, ¿no es cierto?, en que hay rendimientos crecientes a la escala. Es decir, mientras más grande es la empresa, ¿no es cierto?, más eficiente es. ¿Ok? Pero hay un tramo largo, ¿no es cierto?, donde los costos de producción, ¿no es cierto?, son semejantes entre empresas que pueden ser muy distintas. ¿Ok? Y puede haber, al menos en un nivel teórico, ¿no es cierto?,
el caso, ¿no es cierto?, de empresa, ¿no es cierto?, en que la empresa, ¿no es cierto?, mientras más grande, sea menos eficiente. ¿Ok? La empresa muy grande, ¿no es cierto?, demasiado grande, ¿no es cierto?, de repente, ¿no es cierto?, tiene costos más altos, ¿no es cierto?, de producción que empresas más chicas. Esto, ¿no es cierto?, ha sido poco ilustrado. Es raro que exista. ¿Ok? Es decir, si una empresa, porque crece, ¿no es cierto?, se hace menos eficiente, ¿no es cierto?, lo más probable es que quiebre muy rápido. ¿Ok? O se divida, ¿no es cierto?, para tener costos de producción, ¿no es cierto?, más manejables, digamos. En un mercado, recuerden que este es un mercado competitivo, ¿no es cierto?, y por tanto, si una empresa es poco eficiente, ¿no es cierto?, no va a faltar el que aparezca por ahí vendiendo cosas, ¿no es cierto?, más baratas y lo va a reventar. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí hay por lo menos 3 tramos, ¿no es cierto?, que son interesantes. Este tramo, ¿no es cierto?, este tramo de rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, es un tramo, ¿no es cierto?, que empieza en muy distintos niveles según el tipo de empresa que se trate. ¿Ok? O sea, pensemos, por ejemplo, que si yo, no sé, la minería, el ejemplo que vimos recién. Una compañía minera, por ejemplo, que procese, no sé, 5.000 toneladas, ¿no es cierto?, de material, ¿no es cierto?, al mes, ¿no es cierto?, por ejemplo, es una empresa chica. ¿Ok? Una empresa con rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, en el caso de la minería del cobre, ¿no es cierto?, empieza más o menos en el orden de las 40.000 a 50.000 toneladas de material al mes. Por ahí. ¿Ok? Y eso ya es una empresa relativamente grande, bastante respetable. Si ustedes quieren fabricar, bueno, pero una empresa que produce, ¿no es cierto?, una minera que produce, no sé, que procesa 100.000 toneladas al mes, ¿no es cierto?, de material, versus una que produce 1.000.000 de toneladas, son empresas bastante comparables en términos de costos. Una empresa, ¿no es cierto?, cuyos costos de producción son parecidos, aun cuando sean muy diferentes entre ellas. ¿Ok? Si ustedes quieren fabricar autos, ¿no es cierto?, qué sé yo, una empresa que produzca menos de 1.000.000 de autos, ¿no es cierto?, va a tener costo de producción más alto, ¿no es cierto?, que aquella más grande. Fíjese el nivel, 1.000.000 de autos. No es broma producir 1.000.000 de autos. ¿Ok? Pero empresas que produzcan más de 1.000.000 de autos, ¿no es cierto?, o hasta 10 millones de autos, van a tener costos de producción parecidos. ¿Ok? Si ustedes quieren producir pollos, bueno, una pollería, ¿no es cierto?, una granja avícola, ¿no es cierto?, va a alcanzar las economías de escala, ¿no es cierto?, cuando produce, ¿no es cierto?, alrededor de 10 toneladas mensuales. Eso no es una gran cantidad. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, empresas avícolas, ¿no es cierto?, que si yo, hay empresas avícolas locales, ¿no es cierto?, hay en muchas partes, muchas ciudades de Chile. O sea, en Arica, ¿no es cierto?, nosotros conocemos solamente las grandes, ¿no es cierto?, que si yo, pollos de Aristía, ¿no es cierto?, que si yo, Superpollo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero curiosamente también hay otras empresas. La avícola Gallo, por ejemplo, ¿no es cierto?, vende pollo, vende huevos y cosas de ese estilo. Es una empresa chica, ¿no es cierto?, y por lo tanto sus costos de producción son más altos que las otras empresas. Pero en el resto del país hay un montón de otras empresas que producen pollos, ¿no es cierto?, y que compiten de igual a igual con las empresas más grandes de todas, porque están operando en este tramo de rendimiento constante de la escala. ¿Ok? Um, si ustedes quieren producir, por ejemplo, que sea pan, por ejemplo, una panadería de barrio, ¿no es cierto?, tiene costos comparables, ¿no es cierto?, a una empresa que produzca pan industrial, ¿no es cierto?, en Santiago, que se yo, a Ideal, a Bimbo, ¿no es cierto?, que se yo, ¿no es cierto?, no tienen costos de producción mucho más altos, ¿no es cierto?, que una panadería común y corriente en un barrio. Las panaderías, ¿no es cierto?, tienen un tramo, ¿no es cierto?, que empieza, ¿no es cierto?, en un nivel bastante bajo, ¿no es cierto?, de producción. ¿Ok? Si ustedes tienen una panadería que está procesando, no sé, 10 quintales de harina al día, ¿no es cierto?, esa empresa, ¿no es cierto?, ya tiene un costo, una economía de escala, ¿no es cierto?, suficiente como para competir con una que produzca, ¿no es cierto?, no sé, que procese 100 quintales al día. ¿Ok? Como les digo, este tramo, ¿no es cierto?, de los rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, la escala óptima de producción, ¿no es cierto?, que se conoce, es un tramo bastante extenso, ¿no es cierto?, pero bastante variable entre industrias. ¿Ok? Eso es un límite, una limitación importante en algunas industrias. ¿Ok? De hecho, en las industrias ambientales, por llamarlo de alguna manera, esos límites son bastante altos. Uno de los problemas que hay, ¿no es cierto?, con industrias sustentables, ¿no es cierto?, en el mundo entero,
es que tienen escalas de producción muy grandes, escalas óptimas de producción que son muy grandes, ¿ok? Porque enfrentan muchas restricciones, ¿no es cierto? En fin, analicemos un poquito cada uno de estos tramos, ¿no es cierto? Y vamos a comentar, ¿no es cierto?, rápidamente qué es lo que ocurre con algunos de esos tramos, entre otras razones porque nos quedan pocos minutos de clase. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que había un tramo que teníamos un tramo, ¿no es cierto?, donde los costos medios de largo plazo eran decrecientes. Fíjate que esto nos impone una restricción bien fea. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una función de demanda que anda en este caso? Esta es la función de demanda. ¿Ok? La función de costos medio y largo plazo, ¿no es cierto? También podríamos asimilarla, no es exactamente eso, no es eso. De hecho, los costos marginales de largo plazo van por debajo en este caso, ¿no es cierto? Pero eso es matemática un poquito más avanzada. La función de demanda, ¿no es cierto? En este caso, lo que nos está diciendo, oye, ¿sabéis qué? Fíjate, ¿no es cierto?, que en este tramo, para este tipo de empresa, ¿no es cierto?, la empresa sea más grande, ¿no es cierto?, es más eficiente. ¿Cuántas empresas habrán en este mercado? Bueno, una sola empresa, obvio, ¿no es cierto? Mientras más grande la empresa, más eficiente, tiene costos de producción más bajos, obvio, porque son decrecientes. ¿Se dan cuenta? Esta situación, ¿no es cierto?, de hecho tiene un nombre. Esto se le conoce como el monopolio natural. Eso se le conoce como el monopolio natural, justamente, ¿no es cierto?, porque se trata de una situación tecnológica, ojo, es tecnológica, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, no puede operar más de una empresa en un mercado. Este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, normalmente en las economías modernas se regulan, ¿ok? Es decir, las empresas no son libres, ¿no es cierto?, de operar a los precios que quieran ni nada que se le parezca, son fuertemente reguladas. Y nosotros conocemos algunos casos de monopolios naturales, ¿no es cierto?, regulados, ¿ok? En nuestro país, ¿no es cierto?, empresas como las distribuidoras eléctricas, por ejemplo, Emelari, ¿no es cierto?, que la Emelari que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, son monopolios naturales. Las empresas sanitarias, ¿no es cierto?, son monopolios naturales. ¿Ok? Hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, por ejemplo, la telefonía era un monopolio natural regulado. Hoy día la telefonía, ¿no es cierto?, ya no lo es, porque es una industria que alcanzó un nivel tecnológico que hace que no tenga esta función decreciente de costos medio y largo plazo. Hoy día las comunicaciones, ¿no es cierto?, tienen niveles de costos que alcanzan en la escala óptima de producción, ¿no es cierto?, a niveles muy bajos. ¿Ok? Los cambios tecnológicos en comunicaciones han logrado cosas sorprendentes en ese sentido. O sea, a ver, ustedes son muy chicos, ¿no es cierto?, pero a lo mejor oyeron hablar, ¿no es cierto?, en algún minuto del teléfono de Cachiyuyo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del teléfono de Cachiyuyo? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando ahí? Ni idea. Bueno, el teléfono de Cachiyuyo, ¿no es cierto?, era una publicidad que hacía la compañía de teléfono, ¿no es cierto?, de Chile hacia los años 80. Y describía, ¿no es cierto?, qué sé yo, o sea, la imagen en la televisión era, qué sé yo, ¿no es cierto?, un viejito que iba en una camioneta de Talá, ¿no es cierto?, por el desierto, ¿no es cierto?, y que llegaba a Cachiyuyo, ¿ok? Un pueblito chiquitito, ¿no es cierto?, que de hecho existe el Cachiyuyo. Eh, el tipo llegaba hasta un teléfono público de esos con moneda. Y el tipo echaba unas monedas, ¿no es cierto?, que se ponía a hablar con su hija. ¿Cómo está hija y papá? Y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y era una conversación entre papá e hija. Y ahí la voz en off, ¿no es cierto?, decía, mire, compañía de teléfonos de Chile llega hasta Cachiyuyo, ¿no es cierto?, con sus teléfonos y qué sé yo qué, y bla, 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 viva la compañía de teléfonos, ¿ok? Eh, Uno dirá, y hoy día, ¿no es cierto?, uno diría, ¿por qué eso, no? Ustedes probablemente ni siquiera se imaginen una situación como esa. Claro, en esos años, ¿no es cierto?, cuando se hizo ese comercial, ¿no es cierto?, ese aviso, lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, era que la tecnología de producción de comunicación, ¿no es cierto?, obligaban a que para tener un teléfono había que llegar con un cable telefónico.
Entonces, para llegar a Cachiyuyo, ¿no es cierto?, con teléfono, ¿no es cierto?, significaba que la compañía de teléfono había instalado, ¿no es cierto?, un montón de postes, ¿no es cierto?, y había puesto un par telefónico, ¿no es cierto?, que llegaba hasta Cachiyuyo, que además tenía repetidores entre medio y que además se conectaba con la central de conmutación, ¿no es cierto?, para que las llamadas pudieran llegar a destino. ¿Ok? Bueno, nada de eso es necesario hoy día. ¿Ok? Hoy día no se necesitan postes para tener cables telefónicos de ningún tipo y no existen centrales de conmutación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, toda esa cuestión no sirve, ¿no es cierto?, hoy día, y de hecho ese tipo de empresas, ¿no es cierto?, ya no son monopolios naturales. Justamente por eso. Porque tecnológicamente, ¿no es cierto?, se hicieron eficientes, ¿no es cierto?, a escala de producción muchísimo más baja. Hoy día en Cachiyuyo hay telefonía celular. ¿Y qué? Basta un par de antenas, ¿no es cierto?, y ya estamos al otro lado. Y no solamente tienen telefonía, también tienen internet, ¿no es cierto?, y tienen, qué sé yo, WhatsApp, ¿no es cierto?, y tienen Zoom, también. ¿Ok? Bueno, pero todavía existen algunos monopolios naturales, ¿no es cierto? Ese es el punto, ¿ok? O sea, solo para que ustedes lo sepan, ¿no es cierto? Que si yo, empresas como Emelari, ¿no es cierto? Como, qué sé yo, como la sanitaria, ¿no es cierto? Como Agua del Altiplano, ¿no es cierto? Por ejemplo, no son libres de fijar los precios que quieran. Ellos no pueden poner los precios que quieran. Los precios que ponen esas empresas, ¿no es cierto? Son precios que son acordados, digamos, acordados con el gobierno. El Estado regula, ¿no es cierto?, periódicamente a través de decretos tarifarios, ¿no es cierto?, cuáles son las tarifas que va a aplicar al agua potable, a, qué sé yo, a la electricidad, ¿no es cierto?, a las empresas de servicios, porque están operando en este tramo de los costos medio y largo plazo que son decrecientes, y por lo tanto los rendimientos a la escala son crecientes. Fíjate lo que dije. Dije, los costos medios de largo plazo son decrecientes. Eso es lo mismo que, eso es igual a decir lo siguiente que dije. Dije, los rendimientos a la escala son crecientes. ¿Estamos claros? Es lo mismo decir que los costos medio y largo plazo son decrecientes que decir que los rendimientos a la escala son crecientes. ¿Ok? Son maneras de referirse a la misma situación. ¿Ok? Este es un tema importante, ¿no es cierto? Es un tema más bien tecnológico, ¿no es cierto? Pero es importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la regulación y de la gestión de políticas públicas. ¿Ok? Eso. Sobre monopolio, ¿no es cierto?, hay muchísimo más que comentar, ¿no es cierto?, pero lo dejamos presentado simplemente. A mí me interesa en este punto, ¿no es cierto?, simplemente que ustedes tengan claro, ¿no es cierto?, este asunto, ¿no es cierto?, porque, porque tenemos que saber de qué se habla después, ¿no es cierto? La solución monopólica, de hecho, ¿no es cierto?, es una solución que se emplea para muchos propósitos. De hecho, ¿no es cierto?, los monopolios naturales, ¿no es cierto?, son regulados, ¿no es cierto?, solo porque no pueden operar en libre competencia. Por lo que decíamos acá. La empresa más grande, ¿no es cierto?, es más eficiente, ¿no es cierto?, siempre en este tramo. Y esto es un problema industrial, es decir, un problema tecnológico. ¿Ok? Bien. El otro tramo interesante, ¿no es cierto?, que a lo mejor podríamos cambiar el orden, ¿no? Pero hay, bueno, el otro tramo interesante, ¿no es cierto?, es este que está acá, ¿no es cierto?, es decir, donde yo tengo que los costos medios de largo plazo, ¿no es cierto?, que en este caso son iguales a los costos marginales de largo plazo, son constantes. Es una cosa como esta, de largo plazo. Esto que está acá, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo, muchachos, ¿no es cierto?, que tengo rendimientos constantes a la escala. También. Esa nomenclatura es la más convencional de todas. Hablar, ¿no es cierto?, de rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, es lo más normal. No se hace referencia normalmente a los costos. ¿Ok? De nuevo, reiteramos, ¿no es cierto?, este es un nivel, ¿no es cierto?, en el cual yo ya tengo, ¿no es cierto?, una tecnología, ¿no es cierto?, que está operando, cuyo nivel, ¿no es cierto?, de operación, ¿no es cierto?, está en el óptimo a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Significa, por ejemplo, si yo tengo mi función de demanda en una cosa como esa, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo podría tener 1, 10, 3, la cantidad de empresas que uno quiera. Todas las empresas van a tener un tamaño óptimo de producción.
Yo podría tener una sola empresa cuyos costos medios, costos marginales de corto plazo anden por ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, empresa 1 como esa. O podría tener dos empresas, ¿no es cierto?, en que estén operando con costos marginales de corto plazo, como este 2 que está acá. O sea, cada una produciría esta cantidad. Y las dos empresas suman una producción del mercado, se equilibra en el mercado ahí. O podría tener una sola empresa. Fíjate, ¿no es cierto?, que esto es bien importante. Aquí, cuando tenemos rendimientos constantes de la escala, ¿no es cierto?, el número de empresas que participan en un mercado, ¿no es cierto?, está indeterminado. Puede ser una o muchas. Todas están operando, ¿no es cierto?, ya en el tramo, ¿no es cierto?, de costos de rendimientos constantes de la escala. ¿Ok? Ya. De hecho, ¿no es cierto?, en Chile pasa eso, ¿no es cierto?, en Chile se observa muchísimo eso. Algunos analistas dicen, mira, Chile es un país sumamente oligopolizado, porque en muchas industrias, ¿no es cierto?, en Chile hay pocas empresas que operan, ¿ok? No sé, las líneas aéreas, ¿cuántas líneas aéreas hay en Chile? Dos. Ahora hace poco se metió JetSmart, ¿no es cierto? Pero la en Chile tiene el 70% del movimiento de Chile, de viajes en avión. ¿Cuántos bancos hay? 6. Pero, qué sé yo, entre el Santander, qué sé yo, el Crédito de Inversión y el Chile, y entre los 4 grandes, ¿no es cierto?, que sigue el Banco del Estado, por ejemplo, tienen el 80% del mercado bancario chileno. ¿Cuántas empresas productoras de papeles hay en Chile? Una, la compañía, la CMPC. En general, ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que hay muchos mercados en Chile, ¿no es cierto?, donde las empresas que operan son pocas. Eso no tiene ninguna importancia, ¿no es cierto?, por esta razón. Porque están operando, ¿no es cierto?, en un tramo de rendimientos constantes a la escala. Eso no significa que el que haya pocas empresas, una sola empresa, lo que sea, ¿no es cierto?, vayan a haber problemas de precio, ¿no es cierto?, problemas distributivos, ¿no es cierto?, con los clientes. Claro, si se coluden, ¿no es cierto?, empiezan a hacer trampas, ¿no es cierto?, ahí la película cambia, digamos. Pero este tipo de empresas, ¿no es cierto?, como les digo, tienen esta característica, ¿ok? En estos mercados, ¿no es cierto?, la cantidad de empresas está indeterminada, digámoslo en castellano, dejémoslo anotado, la cantidad de empresas, la cantidad de empresas está indeterminado. ¿Ok? Ya. Este tramo, los rendimientos constantes a la escala, muchachos, ¿no es cierto?, de hecho es el supuesto más usual. ¿Ok? Las empresas crecen ¿hasta dónde? Bueno, hasta que alcancen una escala de producción, ¿no es cierto?, que las hace más o menos competitivas con todas las otras empresas que pudieran operar en el mercado. Eso es básicamente la idea. De hecho, lo que sigue de ahí para adelante, ¿no es cierto?, muchas veces tiene que ver con otro tipo de razones. ¿Por qué la en Chile es tan grande? Bueno, entre otras razones porque es la más antigua de todas, ¿no es cierto? Y ha tenido mucho tiempo, ¿no es cierto?, para posicionarse en el mercado, qué sé yo, para expandirse, para hacer un montón de cosas más, para invertir, ¿no es cierto?, qué sé yo. Pero es más barato o más caro un pasaje en la en Chile que en Sky, anda más o menos igual, da lo mismo. Cuidado con esto, ¿no es cierto? De hecho, en Chile, ¿no es cierto?, se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, sobre los casos de colusiones, ¿ok? De colusiones en los mercados, ¿no es cierto? Y la colusión de mercado, ¿no es cierto?, es una situación bien extraña, ¿ok? De hecho, es difícil de probar incluso en un tribunal, ¿ok? Es raro, ¿no es cierto? De hecho, muchas empresas en Chile han tratado, ¿no es cierto?, de aprovechar su ventaja, ¿no es cierto?, de ser únicas, por ejemplo, y no han logrado nada, ¿ok? Nunca han logrado, ¿no es cierto?, alterar mayormente su beneficio. Ejemplo, qué sé yo, en las empresas de buses en Chile, ¿no es cierto?, hay como dos empresas grandes, ¿no es cierto?, que son como las dominantes, Turbus y Pullman Bus, ¿ok? Turbus es una empresa de, ¿cómo se llama? Jesús Díaz Martínez, los Díaz Martínez, ¿ok? Es una empresa de buses, ¿no es cierto?, gigantesca, ¿no es cierto? Tiene una enorme flota de buses, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Y Pullman Bus, ¿qué es otra empresa parecida?
La verdad es que no, Pullman Bus es una asociación de dueños de buses. O sea, son un montón de empresas chicas. Hay dos empresas, ¿no es cierto? Pero en realidad son miles. Más todavía, Pullman Bus, Turbus, ¿no es cierto?, ha tratado, ¿no es cierto?, en algunas oportunidades en el pasado, ¿no es cierto?, ha tratado, ¿no es cierto?, de quedarse con algunos mercados para ella sola. Ha maniobrado para tratar de sacar competidores de algunos mercados. Hay un caso, ¿no es cierto?, muy conocido, ¿no es cierto?, en la literatura económica, ¿no es cierto?, que es el caso de los buses Golondrina, ¿no es cierto?, que operaban hacia Papudo, en la zona central de Chile. Ahí ocurrió, ¿no es cierto?, que, que una empresa de buses Piñufla, ¿no es cierto?, con dos buses, ¿no es cierto?, los buses Golondrina, parece que cachó, ¿no es cierto?, que estaban cobrando demasiado caro los turbusos, ¿no es cierto?, y se metió a trabajar, ¿no es cierto?, una ruta desde Santiago a Papudo. ¿Ok? Y bueno, Turbus, ¿no es cierto?, no le gustó nadita la cosa, ¿no es cierto?, empezó a operar en contra de Golondrina. ¿Ok? Empezó a bajar los precios, ¿no es cierto?, empezó a hacer ofertas, ¿no es cierto?, y el resultado de eso es que Golondrina al poco tiempo, ¿no es cierto?, quebró. De hecho, vendió la marca, ¿no es cierto?, a Turbus, precisamente. ¿Ok? Pero algunas autoridades comunales, ¿no es cierto?, específicamente el alcalde de Papudo de la época, ¿no es cierto?, presentó una queja ante el Tribunal de la Libre Competencia en Chile. Es decir, denunció a Turbus, ¿no es cierto?, por prácticas monopólicas. Bueno, cuento corto, ¿no es cierto?, el tribunal falló en contra del alcalde, ¿no es cierto?, porque en realidad lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando tú tienes un mercado competitivo como este, ¿no es cierto?, es que no es suficiente con que quede una sola empresa para considerarlo un monopolio. Esa empresa, si el mercado está abierto, ¿no es cierto?, no puede abusar de los precios. Porque ocurre lo que ocurrió. O sea, se metió Golondrina y tuvieron que bajar los precios. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa en otras industrias donde los operadores son únicos. ¿Okay? Papelera, ¿no es cierto?, por ejemplo, ha sido denunciada varias veces por ser el único proveedor de papel en Chile. Y la respuesta es, ¿no es cierto?, mire, el mercado del papel, ¿no es cierto?, está abierto a cualquiera que quiera importar papel, ¿no es cierto?, y por lo tanto no tiene ningún poder monopólico, ¿no es cierto?, la papelera para competir dentro de Chile. De hecho, si ustedes miran los cuadernos que ustedes tienen, si es que tienen cuadernos, claro, a esta altura de la vida, se van a dar cuenta con que la mayor parte del papel que se utiliza, ¿no es cierto?, en los cuadernos, por ejemplo, es brasilero, no es producido por el CMBC. CMPC, ¿no es cierto?, era proveedora de una empresa que se llama Torre, ¿no es cierto?, que fabricaba cuadernos, y sin embargo, hasta Torre le dio la espalda, ¿no es cierto?, y nada. Más todavía, Papelera, ¿no es cierto?, debe gran parte de su negocio a las exportaciones de papel. Papelera, ¿no es cierto?, es un gran exportador de papel periódico, por ejemplo. ¿Ok? O sea, ni siquiera su negocio está en Chile. Bueno, claro, la cosa del papel tisú, ¿no es cierto?, que también fue un escándalo, ¿no es cierto?, eso también muestra que pueden haber algunas trampas metidas entre medio. Ahí no nos vamos a poner a pelar, ¿no es cierto?, pero sí, pueden haber trampas, ¿no es cierto?, en algunos mercados que pueden ser específicamente más jugosos. ¿Ok? Bien, este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, de hecho, son muy importantes, ¿no es cierto?, de nuevo, tecnológicamente, ¿no es cierto?, las grandes empresas, ¿no es cierto?, tienen un problema. Normalmente, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo es que las empresas grandes, ¿no es cierto?, que son más eficientes en la producción, ¿no es cierto?, están buscando manera de defender su posición tecnológica, ¿no es cierto?, precisamente porque una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, en los mercados competitivos, es que los costos de producción de las empresas grandes, ¿no es cierto?, sirven como modelo para las empresas más chicas. Y ocurre en muchas industrias, ¿no es cierto?, que las escalas óptimas de producción van achicándose, si se quiere. O sea, ejemplo, de hecho me pasó, ¿no es cierto? Cuando cerró la planta General Motors aquí en Arica, ¿no es cierto?, yo era director de Corfo. ¿Okay? Y buen tete el que teníamos, ¿no es cierto?, se nos dijo, oiga, cerró la planta General Motors, 400 trabajadores para la calle. ¿Qué hacíamos en ese caso? Una de las cosas que yo hice, ¿no es cierto?, fue buscar otras empresas que quisieran instalarse a producir cosas parecidas, maquinaria agrícola, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Otras empresas automovilísticas. Y una de las cosas curiosas que me ocurrió, ¿no es cierto?, a mí directamente, ¿no es cierto?, es que una empresa china, ¿no es cierto?, en algún minuto nos dijo, oiga, ningún problema,
nosotros le podemos vender una fábrica de autos. Toma. Los chinos ofrecieron vendernos una fábrica de autos, directamente. ¿Qué significaba eso? ¿No es cierto? Que los chinos nos vendían la maquinaria, la dejaban instalada, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y vendían las partes y piezas, ¿no es cierto? Para que se armaran aquí en Arica, ¿no es cierto? Si nosotros queríamos. Lo que te está diciendo eso, ¿no es cierto? Es que, fíjate tú, ¿no es cierto? Que fabricar autos, ¿no es cierto? De pronto no es tan difícil hoy día. ¿Ok? Fabricar no es lo mismo que armar, digamos, pero tú puedes fabricar autos, ¿no es cierto? Fabricar componentes, qué sé yo, ¿no es cierto? Y de hecho está la tecnología, ¿no es cierto?, para producir en pequeñas escalas, ¿no es cierto?, comprando componentes, ¿no es cierto?, afuera, para armarlos simplemente. Más todavía, en algunas industrias, ¿no es cierto?, de nuevo, que tienen un impacto ambiental importante, ¿no es cierto?, está pasando exactamente eso. Una de las cosas que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, es que la industria fotovoltaica, por ejemplo, está alcanzando niveles, escalas óptimas de operación muy bajas. En la actualidad, ¿no es cierto?, es perfectamente competitiva, ¿no es cierto?, la industria fotovoltaica, ¿no es cierto?, respecto de otras tecnologías convencionales de producción de energía, incluso a escalas bajas de producción. El alcance de estas escalas óptimas de producción, ¿no es cierto?, es de hecho una de las grandes batallas tecnológicas que hay en el mundo entero. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? Mejor nada más porque ya van a ser las 6. Chanchitos, dejémoslo hasta aquí por hoy día, ¿no es cierto? Dudas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas. ¿Hay algún problema con esto? ¿Con este tema?